¿Alguna vez te has preguntado por qué el dinero a veces no alcanza aunque trabajes tanto? No se trata solo de ingresos, se trata de decisiones, de entender cómo manejas lo que tienes, cómo enfrentas los riesgos, las necesidades y cómo construyes el bienestar que realmente deseas. Los miércoles a partir de las 12, junto a Verónica Soto y Luis Enrique Rondón, conecta con herramientas reales, conversaciones necesarias y una nueva forma de pensar tu vida financiera y emocional. Neuronas Financieras, todos los miércoles a las 12 del mediodía por Energía 99.9 FM. Se siente. Muy buenos días. Llegó el miércoles de tu programa Neurona Financiera desde tu emisora Energía 99.9 FM. Se siente. Y por supuesto con un gran equipo. En la voz marca Horacio Díaz. Programación Ramón Álvarez. Operador de estudios Argenis Álvarez. Operador audiovisual Leonardo Quiñones. Y la gerencia de producción, licenciado Ricardo José Aguirre. En los micrófonos, Verónica Soto y Luis Rondón. Y todo este maravilloso equipo dirigido por la licenciada Dina Bachelieri. Neuronas Financieras llega a ustedes gracias a Vision and Life, especialistas en el área de riesgo e inversión. Vision and Life es una nueva visión de vida para proteger a tu familia. @Curucuteando, el medio de comunicación digital de Aragua, siempre informando y marcando la pauta. W Academy, el campus donde la educación trasciende y te lleva del conocimiento a la acción. Buenos días, querida Verónica. Muy buenos días para ti y para todos nuestros oyentes por Energía 99.9 FM. Y hoy estamos aquí con un tema maravilloso que vamos a compartir, ¿verdad? Como todos los miércoles tenemos temas espectaculares desde esta cabina pedagógica, siempre dando herramientas a nuestros oyentes, porque el ser humano, como siempre lo decimos, está creciendo de manera permanente. Esa es la naturaleza del ser humano y nuestra misión y propósito de vida es darles herramientas a ustedes para que ustedes puedan consolidar sus metas, sus sueños y por supuesto vivan en tranquilidad, en bienestar, con mucha estabilidad financiera y con mucha libertad financiera. Claro, la idea es buscar la educación financiera del grupo familiar, porque eso no lo dan en el colegio, no lo dan en los liceos, y es lo que día a día tenemos que resolver. Entonces, cuando salimos a la calle, cuando nos toca esa responsabilidad de tener un hogar, una familia, a veces no sabemos cómo manejar la parte de las finanzas del hogar, ni cómo tomar decisiones. Entonces, es ideal, y porque nosotros creamos este programa tan maravilloso que se llama Neurona Financiera, porque teníamos un propósito, y el propósito es compartir esas herramientas de vida que nos han servido a nosotros, por supuesto, para crecer y mejorar cada día. Como todos, tenemos errores, tenemos virtudes, pero la idea es que esos errores no te dejen en el piso, sino que caigas y te levantes, porque todos nos caemos por algo. Y en ese momento, por supuesto, aprender de ellas y mejorar cada día. Entonces, la idea es que ustedes conozcan y puedan utilizar estas herramientas para poder, de esa manera, lograr esa libertad financiera que todos estamos buscando y que nos permita vivir, como dice Luis, en tranquilidad y seguridad. Sí, era una conversación que teníamos previo a entrar acá a la cabina, cuando veníamos por el camino, sobre la formación y la capacitación, que son importantes, pero que también escuchamos hoy como muchos jóvenes no le dan la importancia a la formación y inclusive algunos dicen que para qué me voy a estudiar, para qué voy a graduarme, si yo puedo trabajar y hacer dinero sin tener una carrera universitaria. Y yo me tomé como ejemplo, yo en el caso, yo le dije a Vero, bueno, yo estudié, me capacité, me formé, pasé por una universidad, lo que estudié me ha funcionado, ha sido de mi utilidad, pero no necesariamente el éxito que tengo en mi trabajo, podríamos decir que
que es todo lo que yo me preparé a nivel académico. Por el contrario, he tenido que fortalecer otras áreas que me van a permitir hacer un mejor uso del conocimiento y la información que manejo. De ahí entonces que la universidad sí es importante. Para algunos es la base, en este caso para un médico necesita la academia de manera permanente, porque las destrezas, por más buenas que sean de una persona, que por más que sea tenga un manejo emocional, tenga una conectividad con las personas, tenga una visualización, tenga una excelente forma de tomar decisiones, si no se prepara en la academia, difícilmente puede un médico, queriendo hacer las cosas bien, les van a salir bien sin tener una preparación previa. Por supuesto, y nunca dejamos de estudiar, nunca debemos dejar de prepararnos, porque eso nos da crecimiento. Mira, cuando uno pasa de cierta edad, para no decirle exactamente, uno empieza a estudiar con personas más jóvenes, cuando empiezas a hacer un diplomado, un curso, y uno se siente tan bien de compartir, de conocer y de ver la visión que tienen otras personas que no están dentro de tu mismo bloque o dentro de tu mismo círculo de amistades, y conoces además gente nueva, te preparas, creces. Eso es maravilloso. Y eso te va a permitir entonces todos los conocimientos que ya tú tienes, usarlos de mejor manera. Vamos un momentico a escuchar buena música y continuamos entonces con este maravilloso programa del día de hoy. Conectados en tu programa del miércoles, Neuronas Financieras, como todos los miércoles. Aquí estamos en la grata compañía siempre de mi amada Verónica Soto, preparados para traerte contenido de valor y dejarte siempre con una sensación de incremento, dejarte mejor de cómo llegaste cuando te conectaste, y como todos los miércoles a las 11 de la mañana en este maravilloso programa. Una ventana pedagógica para fortalecer tus metas, tus objetivos, por supuesto, estimular el buen hacer para garantizar tu tranquilidad financiera, tu bienestar, el de los tuyos, el de la gente que quieres. Mira, pero tú sabes que para poder lograr el manejo adecuado o esa libertad financiera que todos estamos buscando, ¿verdad? Y que todos queremos y es uno de nuestros propósitos, hay algo muy importante que es la base de esto, y a veces no lo tenemos en cuenta. Y por eso es que el tema de hoy va relacionado con eso, y es el manejo adecuado de la inteligencia emocional. Para yo poder lograr vivir en armonía, en paz y en bienestar, yo debo manejar adecuadamente mis emociones. Pero además de eso, para yo poder tomar decisiones financieras adecuadas y que sean beneficiosas para mí, para mi grupo familiar, también debo tener un manejo adecuado de esa inteligencia emocional, de las emociones. Porque cuando tú tomas decisiones que vienen de las vísceras, por decirlo de una forma, ¿verdad? Reactivas. Modo reactivo. Reaccionas a todo el entorno. Entonces, esas decisiones a veces no son las mejores. ¿Por qué? Porque no están bien analizadas y bien pensadas. Pero cuando yo me siento y estoy en equilibrio con mi cuerpo, mi mente y mi espíritu, entonces yo voy a tomar mejores decisiones porque estoy siempre conectado con mi bienestar. Entonces la idea es aprender, señores, unas tips que vamos a compartir hoy con ustedes. Yo creo que este programa de hoy no va a ser hoy nada más, porque de verdad que la información que tenemos es tan buena y tan amplia que vamos a tener que tener como 2 o 3 programas. Vamos a ver cómo vamos a darle la vuelta, pero hoy vamos a arrancar con ese programa que se llama El manejo adecuado de la inteligencia emocional. Mire, apreciado oyente, apreciada Verónica, no sé si les han escuchado esto. Muchas personas deciden estudiar determinada carrera porque se conectan con el dinero. El principal elemento motivador es el dinero y dicen, no, yo voy a estudiar tal carrera. Así no les guste. Porque esa carrera produce dinero. Pero también hay muchas personas que han estudiado diversas carreras y viven en total escasez. Como también hay personas
que no se han formado académicamente o se han formado académicamente en una carrera que para algunas personas no producen dinero y viven en abundancia. De ahí entonces que podemos llegar al punto o a la conclusión de que el conocimiento como tal no es garantía de generar ingresos. Por al contrario, es el manejo de esa información, es el manejo y el uso adecuado de esa información. El uso adecuado de esa información lo que te puede generar dinero. Y también las personas quieren generar ingresos pensando en ellos. Y eso está bien porque la gente piensa en su bolsillo, como dicen, en mi familia y mi presupuesto. Pero hay muchas personas que por más que se enfocan en un negocio, se enfocan en ellos, pero tampoco obtienen esos ingresos deseados. Entonces, aquí hay un punto, hay tela donde cortar cuando manejamos la inteligencia emocional conectado a la finanza. Claro, y además, fíjate, cuando hablamos del manejo adecuado de la inteligencia emocional, esto por supuesto es un tema muy amplio y sabemos que ya se ha demostrado que la inteligencia no es solamente sumar, restar o leer. Porque antes un niño que de repente tenía dificultades para ciertas cosas en el aprendizaje, entonces decían, no, es que ese niño no tiene capacidad. Pero cuando tú lo ponías a él a pintar, por ejemplo, o a dibujar, o lo ponías a hacer un deporte, ese niño era brillante y talentoso. Entonces ahí se demuestra que la inteligencia no solamente está en un bloque. De repente tú no tienes capacidad para algo, pero eres muy capaz para otra cosa. ¿Qué es lo importante? Es reconocer en dónde yo soy bueno, dónde está mi talento y de esa manera, entonces yo poder hacer lo que me gusta, hacerlo en lo que soy bueno, lo que me disfruto y de esa manera voy a tener la capacidad de generar los ingresos en esa área. Entonces, lo que tú acabas de decir es muy cierto. No todos vamos a ser médicos, no todos vamos a ser abogados, no todos vamos a ser contadores o administradores, pero cada uno en su área puede tener la capacidad de ser brillante, talentoso, excelente y poder, por supuesto, generar muchos ingresos en esa área. A veces tú ves que hay médicos que les va muy bien y son muy exitosos y son muy buenos y generan muy buenos ingresos, pero también yo conozco médicos que no son malos, por cierto, son buenos, ¿ok? Pero no generan la misma cantidad de ingresos porque su conexión está en otra cosa. Entonces, en la carrera y la profesión no es el aval que yo tengo para generar ingresos. Definitivamente, por eso es que es demasiado importante la inteligencia emocional y el manejo adecuado, porque a veces es que no estoy haciendo las cosas como las debo hacer. Claro, y hay parte del tema de la inteligencia emocional, parte del reconocimiento de quién tú eres y cómo te sientes. El reconocimiento, digamos, de tus emociones. Es el autoconocimiento. Es saber cómo me comporto, es saber cómo yo me siento ante las adversidades, pero al saber yo cómo me siento y cómo me siento en cada uno de los diferentes escenarios de la cotidianidad, yo ahí automáticamente puedo empezar a desarrollar un autocontrol. ¿Cómo voy a responder yo emocionalmente ante un hecho determinado? Porque ¿qué tiene que ver responder ante un hecho determinado? Es cómo me conecto yo a la emoción de vida. Porque cuando tenemos emociones desfavorables, desagradables, por supuesto que el comportamiento no es el mejor. Pero cuando usted tiene emociones favorables, tiene un mejor comportamiento. Por supuesto, y fíjate, ¿qué es la inteligencia emocional? ¿Qué conocemos como inteligencia emocional? Bueno, no es más que la capacidad que tenemos como personas, todos los seres humanos, de reconocer, comprender y gestionar nuestras propias emociones. ¿Ok? Entonces, yo primero debo reconocerlas. Debo entender por qué estoy pasando por esa emoción en un momento dado, ¿ok? Y debo aprender a gestionarlas. Esos son los 3 puntos importantes. El reconocimiento, la comprensión y la gestión de esas emociones. Y de esa manera poderlas entender e influir en los demás.
¿En qué nos va a ayudar este manejo adecuado de las emociones? Nos ayuda a reducir el estrés, por supuesto, a resolver problemas con calma y adecuadamente, a crear lazos sanos entre la familia, entre nuestros compañeros de trabajo, en la escuela, en todos lados, ¿ok? Y por supuesto, eso nos va a permitir entonces vivir y mantenernos en bienestar. Ese es el punto más importante que debemos tener. Y en este momento vamos a escuchar publicidad en vivo. Y continuamos en tu programa Neuronas Financieras, conversando hoy sobre el manejo adecuado de la inteligencia emocional. Y bueno, hay unas claves importantes que componen lo que es la inteligencia emocional y es la autoconciencia, que es saber qué sentimos y por qué está ocurriendo. Entonces hay que ser bien reflexivos, porque a veces dejamos pasar las cosas y ni siquiera nos sentamos un momentico a respirar a ver por qué nos está pasando esto, por qué nos sentimos así, qué estoy pensando para sentirme de esta manera. Eso es muy importante. Por supuesto, nos conectamos al autoconocimiento emocional, porque cuando nosotros nos conocemos cómo nos sentimos ante determinado hecho y circunstancia, ya tenemos un paso adelantado, porque para poder gerenciar nuestras emociones tenemos que saber cómo nos sentimos, porque si usted está en un negocio o usted está montando haciendo una entrevista con un cliente y usted le da miedo conversar con las personas, bueno, ahí usted tiene su primer diagnóstico. ¿Cómo me siento en ese tipo de situación? ¿Cómo debería sentirme? ¿Y qué estoy pensando para sentirme así? ¿Y qué estás pensando para sentirse así? ¿Cuál es el comportamiento ideal o el polo positivo ideal? ¿Cuál sería la emoción ideal? Y de ahí entonces uno, conociendo cómo se siente y sabiendo cómo debe sentirse ante un hecho determinado, uno puede tomar una decisión. Claro. Y el segundo punto clave es la autorregulación. Es controlar los impulsos, señores. Modular nuestras reacciones. No podemos ser reactivos porque eso nunca trae nada bueno. Respire profundo. Exactamente. Cuando nosotros reaccionamos, después nos arrepentimos. ¿Por qué dije eso? ¿Por qué hice eso? Porque estamos pensando o estamos actuando desde esa emoción que a veces no es la mejor. Y entonces decimos cosas que al final, ¿sabes? No solamente lastimas a la persona que le estés diciendo algo, es que quedas muy lastimado tú mismo porque te sientes tan mal por lo que hiciste, por lo que dijiste, que después no sabes cómo recoger esos vidrios rotos. Claro, porque cuando nosotros nos conocemos a profundidad nuestras emociones, cómo nos sentimos ante determinados hechos, ahí está el planteamiento que dice que no son los hechos y situaciones lo que te marcan, sino el comportamiento o la interpretación que podemos tener de un hecho determinado, de una acción. Y cuando respiramos profundo, nos conocemos y además dejamos, como dicen, un break emocional para evaluar y acostumbrarnos a evaluar antes de accionar, escuchar a profundidad, evaluar los escenarios para responder y no reaccionar, por supuesto que los resultados van a ser mucho mejor. Y fíjate, este tema de la inteligencia emocional no solamente está enfocado a la parte financiera, porque por supuesto cuando tú tienes un manejo adecuado de las emociones, tus decisiones de vida, tus decisiones financieras, tus decisiones laborales van a ser muchísimo mejor. Entonces, este tema es un tema que aplicamos en toda la vida. Nosotros queremos enfocarlo ahorita en el área de finanzas para tomar decisiones adecuadas, pero las herramientas y las claves que estamos conversando son de vida, no son de finanzas. Yo debo aprender a manejar mis emociones para poder entonces manejar adecuadamente mis finanzas. Y la tercera clave es motivación. Señores, debemos tener metas claras, debemos estar motivados, debemos además dirigir esa energía que tenemos hacia esas metas que nos motiven, que nos llenen de optimismo, que constantemente nos mantengan enfocados en ella, porque sea algo, lo que siempre hemos hablado, ese sueño que pareciera que nunca se va a cumplir, pero saca lo mejor de mí, ¿ok? Y me saca de mi zona de confort, pero eso me mantiene motivado. Entonces es muy importante
mantenernos en motivación total para poder entonces aplicar lo que es el manejo adecuado de estas emociones, o sea, no reaccionar, sino actuar, ¿ok? Conocernos y saber por qué sentimos en algún momento dado algo o no. Claro, y ahí hay un cuento de que un pueblo, que la gente vivía en una emoción pero adversa, vivían en el pesimismo total. Tan pesimistas eran en ese pueblo que fueron a montar un club de los pesimistas número uno. Montaron su asociación, la escribieron en el papel, pero el club nunca llegó a arrancar porque pensaron que era una muy mala propuesta. De ahí que eran tan pesimistas todos que no aceptaron ni esa propuesta. Que no se aceptaron ni siquiera la propuesta, porque pensaron todo el tiempo mal. ¿Y qué tiene que ver con esto? Bueno, con el comportamiento. Fíjate, en ese pueblo no accionaron ninguno, porque, como decía el Club de los Nubes Negras, de ahí a entonces a tener el sueño, a tener una gran meta, e inclusive una meta ilógica, que a veces la gente dice, pero bueno, pisa tierra. No, es que las metas tienen dos objetivos importantes. Uno, por supuesto, la materialización de las mismas, pero para mí el más importante de todo es que nos transforman para mejor, porque la naturaleza del ser humano es crecer de manera permanente, pero cuando yo tengo una meta, pero además me conecto a esa emoción favorable, a pesar de yo no haber logrado ese objetivo, ya yo estoy gerenciando mis emociones, porque estoy reconociendo que un mejor comportamiento va de la mano de un mejor sentir. Y la gente dice, bueno, pero yo estoy en el negocio de las ventas, pero no estoy produciendo. Y como no estoy produciendo y la gente no me está comprando, de verdad que me siento muy mal. Y bueno, en la medida que usted se sienta muy mal, le va a seguir yendo muy mal. Mire, y además, por más que usted cuando se siente con el cliente y lo tenga al frente, y usted luzca su mejor sonrisa, pero en su corazón no hay sintonía entre esa maravillosa sonrisa que estoy seguro que usted tiene y sus emociones. Y somos un espejo, ¿verdad? Lo que sentimos lo reflejamos. Hay unos animalitos, Verónica, que se conectan al color del entorno. Uh-huh. Creo que son unos lagartos. Y la gente, eso es una característica de la naturaleza. En ese tipo de seres vivientes es maravillosa, porque el animal se adecúa al entorno, pero el ser humano tiene una característica mucho más maravillosa, es que el entorno se adecúa a uno, pero depende básicamente de cuando uno gerencia sus emociones favorables y uno tiene el comportamiento como la persona que uno desea ser. No solamente es comportarse, sino además sentirlo. En la medida que tú te sientes y te comportas como esa persona, el protagonista de tus sueños, tú estás gerenciando tus emociones de la mejor forma. Y además eso va a depender de la disposición que tú tengas. Y vas a conectar con el entorno, pero el entorno vas a traer el entorno hacia ti. De ahí que yo no tengo que esperar tener ingresos financieros para comportarme como la persona que los tiene. Por el contrario, yo me comporto de la manera ideal, de ese polo positivo, gerenciando las emociones, mis emociones de manera favorable, porque el subconsciente no diferencia entre si una cosa es cierta o no. Yo modelo, y en la medida que modelo me conecto no solamente en el comportamiento, sino en mi emoción. Y es que, fíjate, y ahí vamos a tocar un punto que es lo que conocemos como prosperidad. Una persona próspera no necesariamente tiene que tener una cantidad X de dinero en la cuenta. Simplemente es la forma como ella se manifiesta, la forma como ella actúa y la forma como ella se siente. Ella se siente próspera, entonces su prosperidad va a llegar a ella. Y la prosperidad sabemos que no está relacionada solamente con el dinero. Es que cuando yo soy una persona abundante en amor, en salud y en una cantidad de cosas que están en mi entorno, ahí yo soy próspero. Claro. La prosperidad es lo que yo siento, lo que yo expreso hacia los demás. Lo que usted tiene hoy es producto de cómo se sintió ayer, es producto del comportamiento que
está desarrollando en el día de hoy, pero ese comportamiento está conectado a un pensamiento del pasado. De ahí que lo que usted tiene hoy es el resultado de su emoción y el pensamiento del futuro. Si usted quiere cambiar el presente, debe cambiar, por supuesto, la manera de sentir y la manera de pensar, porque no puede pretender tener mejores resultados, tener nuevos resultados comportándose de la misma forma reactiva. De ahí que cuando usted gerencia sus emociones de una manera favorable, usted se conoce, usted tiene un autoconocimiento, usted tiene un autocontrol de sus emociones en vista de que sabe cómo responde, sabe cómo se comporta ante determinado hecho, entonces usted se autorregula las emociones, pero además también usted debe tener la capacidad de automotivarse. Fíjense lo siguiente, yo puedo motivar a muchas personas y lo hago, pero la persona no va necesariamente a mantenerse motivada porque yo soy un agente externo. Entonces cada quien tiene que desarrollar su propia estrategia de automotivación para que pueda sostener esa motivación en el tiempo. Mira, y otra clave importante que tenemos que sumarle es la empatía, ¿ok? Porque eso va de la mano. Yo debo conectar con los sentimientos y los puntos de vista de los demás también, ¿ok? Debo escuchar, por supuesto, siendo firme y siempre teniendo mi postura en mis valores y principios, pero yo puedo empatizar con los demás. Y ahí está cuando tú estabas hablando ahorita de cuando yo me siento con un cliente. Yo no puedo sentarme con un cliente solamente hablar sin ser capaz de escucharlo, porque el canal de comunicación no está siendo el mejor. Si yo quiero de verdad lograr tener un cierre y un negocio con esa persona, yo debo ser empática con ella, yo debo escucharla, yo debo saber cuáles son sus necesidades, ¿ok? Su situación, para entonces yo poder de la mejor manera ayudar a esa persona a que obtenga ese producto que le hace falta, ¿ok? Y que le va a cubrir esas necesidades que él tiene. Y la única manera de hacerlo es siendo empático. Si yo no soy empática con la persona, por supuesto yo voy a estar totalmente aislada porque nadie se va a querer sentar a hablar conmigo, porque van a decir, no, pero ¿para qué vamos a hablar con esa persona? Si ella nada más piensa en ella, si siempre está hablando es de lo de ella, y no lo escucha uno. Porque aunque no lo queramos o aunque no pensemos que no es así, a todos nos gusta que nos escuchen. A todos nos gusta, porque es que es la forma natural de comunicarse. ¿Y cuál es la última de las claves? Las habilidades sociales, que es comunicarme de forma clara y resolver los conflictos. Esas son las 5 claves. Y ahí la escucha juega un papel fundamental. Por supuesto. Porque cuando tú escuchas te conectas a la emoción del otro. Y el tema no es que quien más habla es el que mejor vende, es quien más escucha, quien más conecta con el otro, con sus necesidades, con su visión, con sus sentimientos, con sus emociones. Es al que más le van a comprar. Claro, porque te da la oportunidad de servirle y ayudarlo a que cumpla su misión y propósito de vida. Y cuando tú lo haces, por supuesto, tienes la posibilidad de monetizar. Así que ya saben, 5 claves: autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía y tener la habilidad social de comunicarnos de forma clara y efectiva, resolviendo conflictos. Continuamos en Neuronas Financieras como todos los miércoles, por supuesto, gracias a Vision and Life, especialistas en el área de riesgo e inversión. Vision and Life es una nueva visión de vida para proteger a tu familia. @Curucuteando, el medio de comunicación digital de Aragua, siempre informando y marcando la pauta. W Academy, el campus, donde la educación trasciende y te lleva del conocimiento a la acción. Verónica, y hoy con nuestra invitada de lujo, como todos los miércoles, el segundo segmento, tenemos siempre una sorpresa para ustedes porque se lo merecen. Hoy manejando ese tema de la inteligencia emocional y las finanzas. Entonces no podríamos desaprovechar esa oportunidad para llenarlos a ustedes de contenido de valor, siempre con la claridad y la tranquilidad y la misión cumplida, porque esta emisora es un aula pedagógica
para orientar a nuestros oyentes desde los diferentes programas que hacen vida en esta cabina. Sí, señor, y hoy tenemos aquí a nuestra gran amiga. Nosotros somos amigas desde hace muchos años. Ella se llama Griselda González Villasana. Griselda es ingeniero de sistemas de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Ay, te graduaste en el mismo año que yo. 92. Y es especialista en mención gerencia de organización de la Universidad Yacambú. ¿Te graduaste cuándo? En el 2006. Buenísimo. Bueno, ella cuenta con una amplia experiencia en docencia universitaria. Le encanta. Además, excelente profesor. Mira que yo he oído clase con ella. Bueno, por supuesto, en ambientes presenciales como online, como virtuales. Ha trabajado como consultor y facilitador independiente acompañando a varias firmas, varias empresas en el país de adiestramiento. En la región central del país está desde el 2001 trabajando. O sea que ya tienes en esta área desde el 2001 para acá 25 años. Buenísimo. Bien, por supuesto, preparada y con una larga trayectoria. Enfoca su desempeño en las áreas gerenciales, sociales y de desarrollo humano. Comparte sus actividades entre la docencia y la formación, con lo que es ahora su verdadera pasión, el coaching y las terapias, por lo que ha formado un ecosistema terapéutico donde convergen las diversas técnicas y corrientes en las que se ha formado y especializado. Y le permite, por supuesto, acompañar a sus consultantes de manera presencial y online. Bienvenida, mi querida Griselda, a nuestro programa el día de hoy. Bueno, gracias, Verónica y Luis. Es un placer estar aquí hoy con ustedes compartiendo en este programa. Además que hoy trajimos un tema maravilloso que yo sé que te encanta, que es el manejo adecuado de la inteligencia emocional, y que tú en esas clases de gerencia lo manejas muchísimo, porque es como la base. ¿Ok? A veces los gerentes creen que manejar una empresa o tener a cargo personal es simplemente mandar, decir y hacer. Y si no manejan adecuadamente las emociones, tanto de ellos como del personal que tienes a tu cargo, que por eso hablábamos hoy de esos componentes clave, que es ser empático. Okay, si yo no soy empática con la persona que está a mi cargo, si yo no lo entiendo, entonces yo, en vez de solventar problemas, lo que voy es a crear uno más grande. Eso sí, bueno, es que así como conversábamos en clase, pues el tema de la gerencia moderna ha cambiado mucho, y por eso hoy hacemos énfasis en el desarrollo de las competencias gerenciales, donde la inteligencia emocional pues entra y juega un papel fundamental. Un gerente pues que no maneje sus emociones difícilmente puede ser un buen gerente, porque no es solo lidiar con tu personal, ¿ok? Y sus problemas, las deficiencias que pueden tener, cómo los acompaño, cómo los capacito, cómo los escucho, que es fundamental. Yo hace rato te escuchaba justamente hablando de eso, ¿no? La escucha, esa escucha empática, ese poder comprender el marco de referencia que tiene el otro, porque desde ahí es donde nace la empatía. La persona dice, no, poneme los zapatos, sí, ajá, pero ¿qué significa eso? ¿En qué se traduce eso? En comprender desde dónde el otro realmente está mirando el mundo y por qué lo mira de esa manera, según sus creencias, su formación, sus experiencias personales. Y bueno, todo eso nos lleva pues a tener que entender también cómo esa persona siente. ¿Qué pasa con la emoción? La emoción es una reacción y a veces no lo entendemos, ¿no? No lo entendemos de esa forma. Y bueno, la reacción se presenta en nuestro cuerpo, ¿sí? Y quizás la reacción aparece primero y después es que nosotros nos damos cuenta de lo que estamos sintiendo. Sobre todo en este mundo acelerado en el cual andamos en el corre-corre y en el piloto automático de la vida, a veces perdemos esa conexión con nuestro cuerpo. Sí, y hay un tema que es interesante, que la gente quiere lograr, por supuesto, sus metas, y se enfoca básicamente en el manejo del conocimiento, el manejo de las destrezas, que son importantes. Pero entonces ahí es donde tú te consigues que algunas personas, no sé, que tienen el mejor conocimiento, están preparadas, tienen todas las destrezas, pero no terminan materializando.
y no terminan materializando porque por un lado va el conocimiento, la información, la capacitación, pero por el otro lado van las emociones. Entonces, cuando no hay una empatía entre los dos, por supuesto, difícilmente podemos obtener resultados. Y es un tema que el manejo emocional hoy en día se está estudiando más, pero no se estudia en la universidad como tal. Es correcto. Hoy no se estudia en la universidad hasta ahora. Bueno, hay muchos cursos, diplomados, cosas, formaciones que lo incluyen, pero realmente ni en los colegios ni en la universidad nos forman, por lo menos a nosotros no nos formaron con esa preparación sobre nuestras emociones. Hoy día hay algunos colegios preescolares que están incorporando esto porque se están dando cuenta de la importancia. Es que es una competencia vital, porque ¿cómo te integras tú a trabajar en un equipo si tú no manejas tu inteligencia emocional, si tú no manejas tus emociones y no manejas las emociones ajenas, que es la otra parte, la parte relacional, que es fundamental en los equipos de trabajo? Fíjate que eso que tú dices es muy cierto. Ya hay colegios donde hay una materia que es extracurricular, pero la están dando y están empezando con los más pequeñitos, que es la inteligencia emocional. Y le ponen actividades a los niños para que se vayan desarrollando y vayan teniendo conciencia del manejo de sus emociones y cuáles son además esas consecuencias que puedes tener si la manejas de una manera o de otra. Y fíjate otra actividad que también me parece muy interesante, que hay preescolares que están poniendo a los niños a hacer yoga. Y por supuesto, cuando nosotros hablamos de, antes de que tú llegaras, estábamos conversando esas claves, ¿verdad? Que es la autoconciencia, la autorregulación, la motivación, empatía y la habilidad social del manejo de ellas, ¿ok? Pero yo debo desarrollarlas de alguna manera. Y un tip importante es, por ejemplo, pausar antes de actuar. Por supuesto, tiene que ver, pero lo primero que tenemos que saber y conocer es cómo actúan esas emociones, cómo se presentan las emociones en mi cuerpo, cómo actúa la emoción en mí, cómo actúo yo en presencia de la emoción. ¿Por qué? Porque cuando yo regulo ya mi emoción y tengo esa gestión instalada, yo soy capaz de respirar, de contar, de establecer alguna acción que me permita abrir ese compás, ese espacio entre el estímulo y la reacción o la respuesta. Pero si yo no lo manejo, me voy directo del estímulo a la reacción. Por eso, incorporar actividades como el yoga, donde la respiración es fundamental, enseñar a los niños a respirar. ¿Por qué? Porque la respiración te calma, te calma incluso hasta los latidos del corazón. Entonces, es muy importante aprender ese tipo de estrategias porque son las que utilizamos para manejo del estrés y para regulación de las emociones. Claro, y otro punto importante es ponerle nombre a ese sentimiento, esa emoción que estás sintiendo. Por supuesto, porque esa es la otra parte que no nos enseñan. Nadie nos educa sobre el lenguaje de las emociones. Cuando a ti te preguntan cómo estás, bien, ajá, pero ¿bien qué? Entonces, o sea, ¿qué es lo que estás sintiendo, experimentando, verdad? ¿Por qué? Porque si no vivimos en esa desconexión, como te decía antes, no sabemos ni siquiera qué es lo que está pasando dentro de nosotros, cómo nos estamos sintiendo. Y si nosotros no nos damos cuenta, la emoción puede tomar el control y nos lleva a tomar decisiones totalmente desacertadas, porque el problema con la emoción es que si no la regulamos en el momento, la emoción va escalando, ¿ok? Y empieza a subir de tono y se convierte, una molestia se puede convertir en una ira y en un acto de violencia y a veces no nos damos cuenta ni cómo se transformó de una cosa a la otra, pero simplemente sucedió y podemos agredir a alguien verbalmente, físicamente, nos podemos meter en un problema y eso va a tener consecuencias. ¿Por qué? Porque no aplicamos la regulación y la gestión de la emoción en el momento correcto. Bueno, maravilloso tema que pique y se extiende, y si algo tenemos nosotros claros en nuestro programa Neurona Financiera es que esa área del manejo de las emociones, del manejo del emprendimiento, que básicamente sincroniza lo que es la mejor actitud, y cuando nosotros evaluamos que los resultados dependen generalmente, un 85% es actitudinal y un 15% o el resto porcentualmente es manejo de conocimiento, de ahí la responsabilidad que tenemos en gestionar de manera favorable nuestras emociones, y que tiene que ver, así como quien entrena en el gym
para tener una excelente condición física, el manejo emocional a través de la repetición permanente, que nosotros podemos sintonizar y segmentar esas emociones y esas creencias en nuestro subconsciente que son tan importantes. De ahí que desde esta ventana siempre estamos dando información favorable porque usted se merece lo mejor. Pero así como nosotros tenemos este espacio, nosotros sugerimos también que usted busque otras alternativas que le permitan conectarse a un manejo emocional debido, buscando las referencias en su entorno y por supuesto investigue para ello. Pero llegó el momento de Publicidad. hablar de publicidad. En vivo. Y bueno, vacaciones, amigos míos, octubre, vacaciones escolares, todo el mundo con su lista de viaje, pasaporte en mano, pasaje, reserva para hotel, alquiler del vehículo, tickets para los paseos, visitas a la familia y a los amigos que no pueden faltar. Cuando uno se va de vacaciones, uno programa todo. Particularmente yo evalúo trabajo, visitar a los amigos, disfrute, en fin, todo en uno. Pero para ello hay algo que no te puede faltar. Y no te estoy hablando del ticket, no te estoy hablando del pasaporte. Es tu póliza de asistencia al viajero. ¿Por qué? Porque deja que nosotros nos encarguemos de cualquier contingencia que te pueda pasar y que tu presupuesto esté visualizado, esté direccionado al bienestar de tu viaje, a la tranquilidad. Pero cualquier contingencia, nosotros estamos para apoyarte y ayudarte. No lo olvides, lo más importante que es llevar tu póliza de viajero, que te permitirá de disfrutar de ese maravilloso viaje de forma tranquila y segura. Tú disfruta en familia y nosotros nos encargamos de cuidarte para que no alteres tus planes ni tu presupuesto por una emergencia o un accidente. Nosotros estamos disponibles siempre para ti. Puedes contactarnos a través del 0412-449-7045, llamándonos o escribiéndonos por el WhatsApp y a través del Instagram @visionandlife.co. Recuerda siempre, Vision and Life es una nueva visión de vida para proteger a tu familia. Vamos a escuchar música y después continuamos hablando de este maravilloso tema de la inteligencia emocional. En contacto, Neuronas Financieras, como todos los miércoles, con un invitado de lujo. Griselda González. Y hablando de la inteligencia emocional, decíamos en el previo de que una cosa es manejar conocimiento y otra cosa es aplicarlo. Debemos sincronizar entonces esa praxis, que es integrar nuestras creencias con nuestro comportamiento y con las emociones debidas o adecuadas al momento. Sí, y tú sabes que tú dijiste, o cuando yo estaba haciendo tu presentación, dice que todo este aprendizaje ahora tú lo fusionaste con lo que te gusta hacer, que es coach de vida. Cuéntame, ¿cómo conseguiste esa visión, esa meta? ¿Cómo lograste llegar a ese punto que ahora haces lo que te gusta y te lo disfrutas y por supuesto te genera bienestar y también ingresos? Bueno, fíjate, hace bastante tiempo yo viví una experiencia a través de un taller y descubrí lo que era el coaching, ¿no? Empecé como a tener esa curiosidad, pues bueno, por supuesto de ahí pasé a la formación, viví la experiencia a través de una sesión de coaching para saber lo que era y me encantó. Y de ahí me empecé a formar y bueno, ya tengo muchos años, desde el 2010 me formé como coach de vida, me encanta el trabajo del coaching, tengo otra formación en coaching transaccional que mezcla el análisis transaccional con el coaching y también el coaching empresarial. Y bueno, después de allí empecé con la Gestalt, todo el mundo del desarrollo y el crecimiento personal para mí es una pasión, me encanta acompañar a la gente en sus procesos de crecimiento y actualmente pues me estoy formando en el área de la biodescodificación, que bueno, trabaja fundamentalmente con todo lo que es la emoción, como la emoción que no se gestiona en el momento, que no se dice, es las cosas que hay que decir, se quedan en tu cuerpo y se convierten en una enfermedad y cómo entonces a través de la biodescodificación puedes pues retomar esa conexión con ese momento o con los momentos de tu vida, porque después nos damos cuenta que no es un momento, sino que todo ese condicionamiento, ¿verdad? Esa parte social que a veces yo no digo lo que quiero decir porque me da pena, por lo que van a pensar de mí, todas esas creencias de las que tú hablabas son las que nos condicionan
nuestra conducta y nuestro comportamiento. Y todo eso que yo callo, en algún momento mi cuerpo me dice, epa, aquí estoy, y se presenta como una informedad, como lo llamamos nosotros, a darnos información sobre cosas que no he resuelto en mi vida y que tengo que resolver. Es simplemente es el síntoma que nos brinda la oportunidad de mirar cosas que tengo que resolver, y desde lo conductual hasta síntomas físicos como una enfermedad, pero no necesariamente. También pueden ser cosas que no he resuelto en mi vida, problemas que tengo, como no saber decir que no, por ejemplo. Y eso hay que trabajarlo. Porque ¿qué pasa con una persona que no sabe decir que no? Bueno, se agota físicamente y emocionalmente. ¿Por qué? Porque está todo el tiempo para los demás, y cuando es que está para ella, nunca. Entonces, bueno, detalles como eso te podemos trabajar a través de todo este camino y este recorrido. Por supuesto, bueno, creo que en la forma como lo digo se me nota lo que esto me hace sentir, y el poder acompañar y ayudar a otras personas a su bienestar, creo que ahorita es mi meta. Nos llevamos esa maleta de problemas. Así es. Bueno, nos llevamos porque ¿qué pasa? Yo me puedo ir con una ilusión, pero lo que yo no he trabajado y no he resuelto internamente, las creencias que tengo. ¿Cuál es el problema con las creencias? Bueno, que las creencias están allí y yo muchas veces no sé que las tengo, simplemente actúo en consecuencia. Entonces, si yo no me he trabajado, si yo no me he preparado para asumir ese gran reto que significa irme, ¿ok? Posiblemente voy a llegar con una ilusión, pero el momento que eso empiece a decantar y me tenga que enfrentar con la realidad de otros lugares, pues también mis emociones van a empezar a aparecer y la creencia también va a aparecer, y me va a costar a lo mejor conseguir trabajo, desarrollar mis metas. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con el afuera ni con el entorno, tiene que ver conmigo. Entonces yo no le voy a decir a nadie que no se vaya, pero prepárate para irte, yo siempre le digo, porque te vas a llevar tu maletica, y en tu maletica te vas a llevar todas las cosas que no has desarrollado y que no has trabajado y que no has mejorado. Ahí es donde está el problema. ¿Qué sucede con los que se van? Muchos se van, muchos les va muy bien, pero a otros no. ¿Por qué? Porque siempre están como divididos en esa añoranza de que quiero estar allá, pero no puedo porque tengo que estar aquí. Entonces, el bienestar quizás económico que puedo lograr porque tengo un mejor trabajo, pero no lo disfruto, no lo vivo, porque siempre tengo como esa tristeza, esa melancolía, esa añoranza de que quiero estar en otro lugar. Entonces, hay que estar como más claro. Ojo, yo no, vuelvo y repito, no es que no te puedes ir, pero yo sí le recomiendo a la gente que se prepare para dar ese paso. Sobre todo que se prepare emocionalmente, porque la batuqueada cuando estás afuera es más emocional que física. Definitivamente tenemos que estar conectados a lo que tenemos, a lo que nos gusta y a lo que queremos, que al fin y que es nuestra materia prima para construir nuestro mejor porvenir. No estoy desconociendo el entorno adverso, no desconozco que puedan haber cosas que yo no tenga, pero donde está mi marco de influencia es lo que yo controlo, y cuando yo me enfoco en todo eso que yo controlo, mi radio de acción va a tender a aumentar. Y si la naturaleza del ser humano es de crecer de manera permanente, bueno, vamos a crecer sobre las cosas que estoy controlando, y el manejo de las emociones definitivamente juega un papel fundamental. Y ahí, Verónica, que sentir, y yo por lo menos particularmente yo tengo como hábito que lo trabajo como igual que voy para el gimnasio, y se lo dejo aquí a nuestros nuestros queridos oyentes. Yo me paro en la mañana a hacer ejercicio, pero primero doy gracias a Dios, después me conecto a una meditación de 5 o 10 minutos, doy gracias a Dios, y yo estoy haciendo ejercicio en mi cuerpo, pero mi mente también se está ejercitando, porque me estoy conectando a toda mi abundancia, me estoy conectando a ese polo ideal de la vida que yo quiero para mí, sintiéndome como tal, a pesar de no tener algunas cosas que quiero tener, pero me conecto ya a ese bienestar, y emocionalmente estoy gerenciando y estoy direccionando mi emoción, que me va a permitir comportarme de una mejor forma, al punto de que el subconsciente no diferencia entre una cosa si es cierta o no. Por supuesto. Pero entonces yo tengo la capacidad desde mi mente consciente, que tiene capacidad de aceptar o rechazar ideas,
de direccionar lo que yo quiero, pero para querer algo tienes que saber para dónde vas. Y adicionalmente, cuando sabes para dónde vas, definitivamente, como yo le digo a mi hijo, ¿qué tanto quieres, papá? No, papá, que yo quiero tener tal cosa. Está bien, chévere, pero ¿qué tanto lo quieres? Y cuando yo quiero algo, entonces entiendo que debo gerenciar no solamente mi cuerpo, sino también mis emociones. Por supuesto. Bueno, fíjate esa parte que tú haces de la meditación. Ese es entrenamiento para tu mente. ¿Por qué? Porque la meditación nos ayuda a calmar el fluido de los pensamientos, ¿ok? Constantes, a calmarnos y a conectarnos con nosotros. Entonces, ya eso es un entrenamiento para el manejo de las emociones, ¿ok? Porque, ¿qué pasa? Hay una conexión directa, pensamiento, emoción. Y si yo logro calmar mi pensamiento, logro respirar, o estar en el presente, en el aquí y en el ahora, puedo gestionar de una manera más eficiente mis emociones. Y eso es lo que queremos. Por eso es realmente un entrenamiento también que hay que hacer para gestionar la emoción. Además es una relación comercial. ¿Cómo te les presentas al cliente? O tienes que ir al banco por una gestión comercial y la emoción tuya está ahí desfavorable. Definitivamente la posibilidad de obtener un mejor resultado se aleja. Y cuando tú haces ese entrenamiento que tú dices de meditando, de la mente, es obvio que tú ahí estás conectada totalmente con el agradecimiento de quién eres, de lo que tienes, de lo que Dios te ha dado, porque si no, ¿cómo caminas? O sea, ¿cómo tú puedes llegar a un nivel meditar, de tranquilidad si no estás conectada con el agradecimiento? No lo puedes hacer. Por supuesto. Bueno, así como cada quien puede tener como sus rituales, ¿no? Claro, claro. Pero dentro de los rituales matutinos, por ejemplo, en mi caso está el agradecer todas las cosas que tengo, el agradecer la vida y prepararnos, visualizarnos. Hoy va a ser un gran día, visualizar que todas las cosas que voy a tener, a las cuales me voy a enfrentar, las voy a poder resolver de una manera exitosa, porque eso es el éxito. Poder conectar con lo que queremos y hacer las cosas que nos gustan y sentirnos bien, en bienestar. Vamos a escuchar publicidad en vivo un momentico para después terminar con este maravilloso programa el día de hoy. Bueno, y definitivamente cuando hablamos del buen sentir y el buen hacer, es propicio para hablar de @curucuteando. En nuestra ciudad jardín nace Curucuteando, donde compartimos el sentir y el vivir de la gente de Aragua. Juntos apostamos a un mejor país y tenemos un propósito claro: comunicar y transformar vidas. Y lo hacemos desde el corazón, con pasión y respeto a todos, siempre con la verdad de la mano de su fundadora, Amira Musi. Síguenos en Instagram @curucuteando. Curucuteando, el medio digital de Aragua. Vamos a escuchar música y regresamos. PM. Y nuestra amiga nos va a ayudar aquí a tener 2 tips importantes que debemos siempre tener en cuenta. Dale, Griselda, que son todos tuyos. Bueno, una de las cosas que es un ejercicio constante es aprender a escuchar al otro, escucharlo verdaderamente, sin juicio. Porque si yo en mi cabeza estoy haciendo juicio de lo que el otro me está diciendo, ya no lo estoy escuchando, me estoy escuchando yo nuevamente. Entonces es muy importante para poder comprender, escuchar sin juzgar. Y por supuesto también revisarnos, ¿okay? Evaluarnos, autoevaluarnos, qué pasó en mi día, qué pude haber hecho diferente. Creo que esa es una pregunta poderosa, como decimos nosotros los coaches. ¿Qué pude haber hecho diferente? Porque eso me lleva a analizar y a abrir un campo de posibilidades y a darme cuenta que, bueno, de repente no lo hice mal, pero lo podía haber hecho mejor. Entonces siempre hay oportunidades para crecer, para revisarme y para mejorar. Y aceptar que nos equivocamos de vez en cuando. Pero Eso es genial importante. que nos equivocamos. Por ¿Por qué? supuesto. Porque si no nos equivocamos, no aprendemos. No Ahora, aprendemos. obvio, depende de la revisión que hagamos de esa equivocación y de lo que queremos mejorar y seguir creciendo. Y a veces a pedir disculpas de manera sincera también nos ayuda mucho, porque no es que el otro me vaya a disculpar, sino que yo misma me estoy disculpando. Y no hay cosa más importante, porque si tú no te perdonas, o sea, si tú no te disculpas ese error o eso que no hiciste bien, entonces tú eres el que vas a estar mal. Porque, ¿sabes? Los demás continúan en su vida, los demás continúan haciendo lo que están haciendo y de repente ni cuenta se dieron de que tú hiciste algo que no era.
o que tú consideras que es malo, como estábamos conversando. No es que sean cosas malas o buenas, sino que en algún momento algo no me trajo bienestar o me trajo fue malestar. Entonces yo tengo que tener la claridad de concientizar y de pedir disculpas primero a mí mismo y después a los demás. Bueno, fíjate que me gusta mucho una frase donde dice justamente que el cambio comienza con la conciencia. Si yo no cambio mi nivel de conciencia, nada está cambiando. Me gusta eso, muy importante. Mira, amiga mía, bueno, ya estamos llegando al final de nuestro maravilloso programa el día de hoy. Ya les dije que esta tela era larga, mi amor, así que tenemos para hacer como unos 10 programas de este tema maravilloso. Vamos a tener que estar todos los días en el programa. Sí, un día de estos. Nada más los miércoles, pero... Bueno, pero Griselda nos va a compartir sus redes para que todas las personas que deseen tener una sección con ella puedan llamarla. Y por supuesto también a nivel de empresas, es maravillosa, es una persona encantadora que les va a dar muchas herramientas y los va a ayudar muchísimo a entrar en esos puntos de reflexión que son tan importantes en nuestra vida. Así que comparte tu teléfono y tus redes, por favor. Bueno, me pueden localizar a través del 0414-904-5531 y mis redes sociales @Griselda González Villasana en Instagram, y también ahora en mi nuevo espacio que es un ecosistema terapéutico @griselda.bienestar. Maravilloso y excelente. Bueno, Neuronas Financieras ha llegado a ustedes un miércoles más gracias a Vision and Life, especialistas en el área de riesgo e inversión. Vision and Life es una nueva visión de vida para proteger a tu familia. @Curucuteando, el medio de comunicación digital de Aragua, siempre informando y marcando la pauta. W Academy, el campus, donde la educación trasciende y te lleva del conocimiento a la acción. Bueno, y nuestro maravilloso programa Neuronas Financieras llegó al final del día de hoy. Como voz marca nos acompañó Horacio Díaz. En la programación, Ramón Álvarez. Operador de estudio, Argenis Álvarez. Operador audiovisual, Leonardo Quiñones. En la gerencia de producción, licenciado Ricardo José Aguirre. En los micrófonos, Verónica Soto y este servidor, Luis Enrique Rondón, certificado de locución 58948. Y todos trabajamos bajo la dirección general de la licenciada Dina Bachelieri. Queridos amigos, buen provecho, buen apetito y nos vemos el próximo miércoles, como siempre, a las 11 de la mañana por Energía 99.9 FM en Neuronas Financieras. Se les quiere y aprecia a todos. Se les quiere.